están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Voces de la Nación, aquí en La Nación Televisión, ya alcanzando, por cierto, 3 millones de personas en nuestras audiencias. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos a tan solo 10 días de que se lleve a cabo, y para comentar de este tema, hoy pues nos acompañan 3 amigos muy queridos de nuestro partido. Por un lado está aquí con nosotros la senadora Alejandra La Güera Reynoso, está también la diputada federal Ania Gómez, y está nuestro vocero Fernando Herrera, un servidor también, Fernando Rodríguez Oval. ¿Cómo ven, compañeros, este primer informe? Pareciera que en esos 9 meses han pasado muchas cosas, tenemos un presidente hiperactivo, sin embargo, pues vemos que los datos del país pues no van por el camino correcto. ¿Tú qué opinas, senadora? ¿Tenemos presidente? Habría que empezar preguntándonos. Hay que empezar preguntándonos por eso, porque pues vemos a México en picada, que hay que decir y que nos gustan acompañar con el hashtag México en picada. Miren, yo no veo un presidente, veo un candidato. Yo veo a quien sigue en campaña permanente, a quien va a los estados y sigue con el mismo discurso, echándole las culpas al pasado. Veo, después de 9 meses, un centralismo en las decisiones, menos federalismo. Veo el sistema de salud colapsándose, no solamente ante la falta de medicamentos, de vacunas, sino de las propias decisiones que han afectado al funcionamiento de la formación de los recursos humanos para la salud, médicos pasantes, residentes también con sus crisis. Veo una economía estancada y en retroceso, y no dudo que ahora el discurso ya no solamente será el pasado de la economía, sino será por el ambiente y el entorno internacional para poder justificar lo que está sucediendo en nuestro país. Veo un presidente que emite memorándums y cambia protocolos para violar la ley, y para él eso es suficiente. Veo, después de 9 años, una política exterior muy reducida, muy débil, con conflictos diplomáticos con América del Norte, y también faltándole el respeto a países como Venezuela en política exterior, donde se acepta un embajador que no llevó el proceso por la Asamblea Nacional. Veo un tema de seguridad donde han incrementado las cifras de los delitos, de los homicidios en todo el país. Veo sin duda a un México en picada. Ya. ¿Tú cómo ves las cosas, diputada? ¿Coincides con este diagnóstico? Sí, bueno, creo que son demasiados los datos reales y muy desalentadores, pero por ejemplo, si pudiéramos poner al país y al gobierno del presidente López Obrador en una imagen, creo que sería una imagen muy trágica. Viene a mi mente esta imagen donde él sale a decir que a tantos meses de su gobierno el pueblo mexicano está feliz. La gravedad no es que, bueno, es grave que él asuma que los mexicanos somos felices gracias a él, pero lo más grave es que su declaración la hace justo días después de que miles de mujeres salieron a manifestarse en todo el país porque están hastiadas de la violencia que se vive en nuestro país, que es una violencia, no solamente violencia contra las mujeres, sino una violencia en general en nuestro país. Y eso habla evidentemente de que el presidente, el que sí está aquí, pero parece que vive en Lópezlandia o en un lugar paradisíaco, no está consciente de la realidad que vivimos hoy aquí, y que sus respuestas siempre han sido las equivocadas. Siempre que él sale a dar una declaración, no dice lo que esperamos escuchar. Qué diferente hubiese sido para mí y para muchas mujeres, por ejemplo, que el presidente hubiera salido a decir: a ver, entiendo perfecto la violencia que existe contra las mujeres en este país, asumo mi responsabilidad y me pongo la camiseta para luchar contra esto. Pero en cambio sale a decir que todo está bien y que todos estamos felices, cuando ya vimos lo que pasó el pasado 16 de agosto, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país. Fernando Herrera, ¿tú estás feliz con lo que está pasando en México? Estoy terriblemente preocupado. El presidente ha transitado una ruta de manera muy acelerada. Primero, la ruta de la emoción del cambio de cualquier gobierno, que genera expectativas, a la etapa de la ilusión, y empieza a recorrer el camino de la decepción. Y esto no es más que producto de un hiperactivismo, como bien lo señalaste, mucha actividad, muchas declaraciones, mucho ruido, muchas conferencias de prensa, pero pocos resultados. En el rancho decimos que mucho ruido y pocas nueces. El presidente de la República está jugando con la ilusión de los mexicanos, está terminando con la esperanza. Hoy
quienes poseen información pueden concluir que México se encuentra en una crisis de seguridad, en una crisis económica, en una crisis migratoria, en una crisis de derechos humanos, y esto nos hace albergar serias dudas sobre lo que puede ocurrir en un futuro cercano. Si a eso le sumamos la ruta que está transitando también para tratar de generar un gobierno hegemónico, un gobierno donde se escuche solo su voz, evidentemente es para preocuparse. Miren, el presidente de la República y su partido pertenecen a una liga de partidos en Latinoamérica que se reunieron hace algunos meses, un poco más de un año, en el Foro de Sao Paulo, y definieron una serie de acciones muy concretas a realizar. Y el presidente López Obrador las está siguiendo de manera muy puntual para tratar de generar un gobierno hegemónico. Algunos terminan en tiranía y algunos otros en un populismo desbocado. Déjame relatarte estos 3 pasos que está siguiendo López Obrador. Lo primero que hacen este tipo de gobiernos populistas como el de López Obrador es llegar a los gobiernos y tratar de colonizarlos, es decir, llevar a los amigos, a los cuates al ejercicio del poder, es decir, tener adeptos aunque sean ineptos. Después, lo que buscan es controlar los otros poderes. Ya tiene el poder ejecutivo, controla el poder legislativo y ha desatado una lucha feroz contra el poder judicial y contra todos los organismos independientes. Y por último, tratan de generar una clientela electoral. La que López Obrador está empujando ahora es una clientela de 22 millones de mexicanos, a través de 9 programas sociales y con una partida secreta que ni Carlos Salinas de Gortari la tenía. En fin, sí es de preocupar lo que está pasando. Me gustaría que nos enfocáramos justo en esta última parte que comentaba Fernando, porque creo que en estos 9 meses sin duda pues ha habido muchas equivocaciones, errores, ¿no? Promesas incumplidas, pero creo que una parte quizás la más preocupante, yo también coincido, es esta intención por debilitar cualquier contrapeso que exista para construir una nueva hegemonía, un nuevo régimen autoritario. Ustedes desde el Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿cómo están viendo esta situación, Güera? A ver, coincido completamente, lleva un guión, lleva una estrategia, lleva el paso 1, 2, 3 para cumplir con sus objetivos del Foro de Sao Paulo. Y mira, hay algo muy, muy claro. Yo le digo, es la ruta del Redentor, porque genera una crisis y entonces esa crisis va a generar una cortina de humo para otros problemas más graves y al día siguiente resuelve el problema exactamente con lo mismo que genera la crisis. Y con eso podemos poner varios ejemplos. Si hablamos de médicos residentes, les quito el recurso, se manifiestan mañana y pasado mañana tienen el recurso. Hablemos de lo que sucedió también con las estancias infantiles. Les quito el recurso, luego genero una crisis y al día siguiente anuncio que no es que se les quite, sino que se va a entregar de manera diferente, aunque nunca dice que la mitad del recurso que se entregaba anteriormente y sigue sin atender ni a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que incluso hoy hay también el Poder Judicial donde define a las estancias y a quienes dirigen como víctimas de este gobierno, ¿no? Y si vemos varios ejemplos, va a suceder eso. Te quito el recurso, hospitales, se les recorta el presupuesto, se genera la crisis de opinión y al día siguiente la instrucción para salvar. Contrato, si nos vamos a los antirretrovirales, suspendo contrato, se genera la crisis y luego doy la adjudicación directa con el mismo recurso que le quité. Entonces, es el redentor que genera crisis para que entonces se vea como un salvador y como él lo ha expresado, por un acto humanitario. Toma las decisiones de las crisis en las que él mismo mete a los temas, ¿no? Entonces, y es este juego con la población. Él sigue siendo el salvador, lo que no dice de las mismas crisis que él genera, ¿no? Y me parece esto muy delicado porque ya parece una práctica recurrente y lo podemos ver con el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Se genera una crisis, sale una manifestación y al día siguiente donde estaban sentados y él las iba a resolver con las mismas personas que iban a capacitar a los policías. Es esta la dinámica de este gobierno, generador de crisis
para luego que aparezca el Redentor que salve a México. Lo que llama la atención también es el gabinete del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pareciera estar ausente. Ustedes, diputada Dania Gómez, que ahí desde la Cámara de Diputados tienen la posibilidad de interactuar con algunos integrantes del gabinete, llamarlos a comparecer, ¿cómo están viendo esta situación del gabinete? ¿Han tenido contacto con los secretarios? ¿Los secretarios están en contacto con los grupos parlamentarios? ¿Todos se lo dejan a López Obrador? ¿Cuál sería tu experiencia al respecto? Fíjate que, bueno, me quedo con esta parte donde Fernando menciona que él prefiere tener adeptos aunque sean ineptos, aunque no necesariamente los integrantes de su gabinete sean ineptos. Conocemos sus perfiles, sabemos dónde han estado, sin embargo pareciera que ellos mismos ya asumieron ese rol, ¿no? De decir lo que diga su Mesías, el presidente López Obrador. Y efectivamente lo vemos desde la Cámara de Diputados, donde hemos llamado a comparecencia a varios de los titulares de las secretarías. Han acudido, pero ha sido de una manera... justo hoy tuvimos precisamente la comparecencia de la Secretaría de Cultura, que se iba a realizar el 14 de agosto y fue hasta hoy porque ella así lo decidió, ¿no? Entonces, sí ha habido, primero, una falta de respeto ante el Poder Legislativo terrible, y segundo, un discurso y un modelo que ellos están siguiendo de manera puntual, en donde quien tiene la última palabra, a pesar de que ellos sepan que está mal, quien tiene la última palabra es el presidente. Y lo vemos justo ahora con la renuncia la que fue la renuncia de Carlos Ursúa, donde pues fue el único que se atrevió a decir, oye, si no me estás dejando hacer lo que yo sé hacer, pues entonces mejor me retiro. Y algo grave que también sucede, pues es cómo se ha debilitado al Poder Legislativo, justamente porque él tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, y lo vimos. Y creo que es el tema que sigue ahora, regresando en septiembre, pero lo vimos con el tema del presupuesto hace casi un año, en donde los legisladores de Morena defendieron a capa y espada el proyecto de presupuesto que envía el presidente López Obrador sin siquiera haberlo revisado. Y nos dimos cuenta de ello porque cuando entonces empiezan todas estas crisis en el campo, en la salud, con las estancias infantiles, con todo este presupuesto que tiene que ver con el avance de las mujeres, cuando empezamos a ver esas crisis porque se recortó ese presupuesto, entonces seguramente un que otro diputado saltó de Morena, pero ya era demasiado tarde. Y eso te habla de que ni siquiera se tomaron la molestia de revisar el proyecto, porque pues evidentemente ellos tenían una orden de lo que el presidente diga y se lo vamos a votar a favor, y pues ahora vemos las consecuencias, y son consecuencias muy graves, porque una cosa es que el presidente esté generando toda esta clientela de personas que están recibiendo ciertos apoyos, y otra cosa es que podamos ver avance de las personas en sus necesidades sociales, como lo es un tema tan importante y que además es lo primero que tiene que generar el Estado, como es la salud, como es la educación, como es la seguridad. Entonces, sí está metiendo a México en una crisis con con esta necedad de que sea solamente su decisión y de que sea solamente la suya, la última palabra. Que es una muestra más de autoritarismo. Sin lugar a dudas. Eso es muy preocupante. Cuando nosotros le preguntamos a la gente en las campañas, en la calle, en el trato cotidiano, lo que nos dicen de manera muy franca es que ellos aspiran a tener representantes populares que les hablen claro, de frente y con la verdad. Lo que hemos observado del presidente de la República es un titular del Ejecutivo mentiroso, rencoroso e ineficiente. Es verdaderamente impresionante escuchar sus conferencias mañaneras, donde no lo decimos pocos, al recontar las mentiras que dice en cada espacio de comunicación que tiene, que se supone que es un espacio oficial para comunicarse con la gente, no se puede estar comunicando a base de mentiras. Y cuando viene una realidad precisa y clara, siempre sale con la evasiva de echarle la culpa a los demás. Ya ha llegado al descaro casi de echarle la culpa a Hernán Cortés, ya no se puede ir más para atrás. Entonces es verdaderamente insoportable, ¿no? Y todavía con el discurso que le receta a todos los mexicanos, es como quieren que resuelva en 7 meses
lo que me dejaron 20 años, le puede poner hasta 1542 y no los va a resolver. El gran problema que estamos observando también es que el señor está tejiendo una red que le permita prolongar su mandato, y eso es un grave peligro. Si es además de mentiroso, rencoroso e ineficiente, no tiene razón alguna para tratar de prolongar su mandato. Lo que hizo en Baja California, porque él lo promovió, él quiso hacer un experimento local allá para que cuajara y se sentara un precedente, y después en el ámbito federal ampliar el mandato. Hoy socarronamente nos dice que no quiere la reelección, que nomás quiere que le amplíen el mandato, y no hay bronca, ¿no? Entonces lo está haciendo de esta manera y hay que estar muy al pendiente. Los resultados se analizarán puntualmente, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer todos los mexicanos es definir si ese es el México que queremos. Dejemos que las cosas corran. Pero si queremos un México distinto, un México de resultados, con oportunidades, con generación de empleos, con generación de nuevas vías de comunicación y desde luego de oportunidades para todos, tenemos que hacer muchas cosas para cambiar el estado actual. Hay dos temas muy sensibles para la población, que es el tema económico y el tema de seguridad. Y pareciera que en esos dos temas realmente este gobierno está haciendo las cosas muy mal. Los resultados hasta ahora han sido catastróficos. En materia de inseguridad, pues hay una violencia completamente desbocada en el país, como quizás nunca en la vida se había visto. Han aumentado además muchísimo los feminicidios, se han detenido los decomisos, ¿no? Esa es una próxima crisis con Estados Unidos, ¿no? Y en el tema económico, bueno, pues el presidente también festeja el crecimiento nulo de la economía en el último trimestre, que es de 0.1%, pero en términos reales podemos decir que el país está en una recesión o al borde de una recesión. ¿Ustedes qué perspectivas ven en estos dos temas, senador? Lo primero que yo considero es que incluso los ciudadanos todavía no toca, como decimos normalmente, no se toca a fondo, porque durante este año de por sí la economía está frenada, no hay infraestructura, no hay obra, no hay desarrollo en el país, y se están agotando los recursos. Yo creo que la recaudación, y cuando uno pide información, y que abro aquí un paréntesis porque decía Ania que diputados han tenido algunas comparecencias, en el Senado han negado, y en la comisión permanente, cualquier posibilidad de que vaya a rendir cuentas un funcionario. Desde el de seguridad, que están muy preocupados, pero no permiten que dé la cara el secretario de seguridad. Desde el de agricultura, que hay problemas muy serios con el campo, de cómo también a raíz de esta falsa austeridad, de este recorte presupuestal, y digo falsa austeridad porque luego presumen que tienen un ahorro de 130,000 millones. Entonces, esta falsa austeridad disfrazada de discrecionalidad, ¿no? O esta discrecionalidad disfrazada de austeridad, mejor dicho, y que trae al campo en serios problemas por los recortes presupuestales. El de agricultura tampoco han permitido que vaya, no han permitido que asista la secretaria de Gobernación, que además confiesa que se sienta a platicar con grupos, ¿no? Y luego dice que ya no dijo lo que dijo. No han permitido que vaya la directora del DIF, la secretaria de Bienestar, y así me puedo ir con cada funcionario, donde la mayoría de Morena y sus aliados se impone, y eso pues no quedan muy transparentes. Entonces se quejaban de la corrupción y están generando, ante la falta de información, mucha suspicacia. Y en la economía me preocupa, y lo decía Fernando muy bien hace un momento, si hay una preocupación real, yo lo digo, lo peor no está en los primeros 9 meses. Si no tomamos decisiones y con seriedad y no aceptan que se están equivocando con el rumbo al que llevan al país, el próximo año, y tanto que ya están planteando, y no va a ser suficiente, y hasta ahora dicen pues que los ingresos petroleros no serán suficientes, es decir, ya están sentados en la silla y siguen sin aceptar ni asumir la responsabilidad al 100%, ¿no? ¿Tú cómo ves las cosas, diputado? Pues imagínate la gravedad en la que se encuentra nuestro país cuando el presidente primero se aferró a crear la Guardia Nacional, generó una terrible división no solamente en la opinión pública, sino que además ignoró a los expertos en la materia, a los organismos internacionales que recomendaban que no tenía que ser de esa manera como él presentaba su modelo de Guardia Nacional.
se creó la Guardia Nacional a pesar de todas las recomendaciones, a pesar de que se le tuvo que volver a corregir la plana incluso desde el Senado y regresa otra vez a la Cámara de Diputados, y después sale a decir que esa Guardia Nacional pues van a ser ahora la Guardia pues de la frontera sur de México, pero que pareciera que los está poniendo a disposición del gobierno estadounidense y dejando entonces de lado toda la problemática de inseguridad que enfrenta nuestro país. Eso por un lado, y por el otro, yo en la corta memoria que puedo tener no recuerdo a ningún funcionario del gobierno federal declarar que para combatir el tema de la inseguridad se están sentando a dialogar con grupos del crimen organizado. Eso habla, uno, de que no sé si sea falta de capacidad, quiero creer que no, quiero creer que es un grado de cinismo rebasado, y dos, que no se quiere arriesgar la secretaria de gobierno a que el presidente Andrés Manuel le tenga que llamar y decir qué es lo que debe o no debe decir. Entonces, en eso está sumido nuestro país. En los primeros 7 meses del 2019 hubo más de 20,000 homicidios en el país, y pues es grave, es lamentable que el presidente López Obrador no se dé cuenta que la gente ya no está esperando. Creo que ya 18 años en campaña ya fue suficiente de retórica y de discurso vacío. La gente ya no está esperando eso, ni siquiera, quiero creer que ni siquiera la misma gente que votó por él. Y pues se necesitan decisiones contundentes y como lo dije en un inicio, que el señor deje de vivir en Lópezlandia y que realmente se dé cuenta México está en picada y él no está haciendo absolutamente nada para sacarlo de ahí. Pues estamos en una auténtica crisis. La economía no va bien y eso hay que reconocer, y lo tiene que reconocer el presidente de la República. Si nos vamos a los datos históricos, que son muy fríos, recordemos que el presidente Fox dejó creciendo la economía al 6%, el presidente Calderón al 4%, Peña al 2%, y López Obrador lanza pitos y cencerros festinando un 0.1% de crecimiento. Es una verdadera vergüenza. Estamos a nada de entrar en recesión con los problemas que esto significa para el país. El presidente López Obrador, como bien lo decía Ricardo Anaya cuando estaba en la campaña, no entiende el país. Está viviendo en un México que ya se fue, y es increíble que él piense que el mejor futuro para México es el pasado setentero de Luis Echeverría, de los fideicomisos a diestra y siniestra, de la no transparencia, de las no reglas de operación. Lo que está haciendo con el sector de salud es criminal. Estar deteniendo los retrovirales que lleguen a los hospitales, estar deteniendo las licitaciones, es verdaderamente reprobable. Lo que está haciendo en el campo, donde no ha abierto las ventanillas, pues evidentemente está condenando a diversos sectores a una postración que les hace ver el presente con miedo, con terror, y esto necesariamente tiene que cambiar. Y en seguridad, Fer, tenemos el año más violento de los últimos 20 desde que se tienen registros y se le da seguimiento al incremento de la violencia en el país, y ha sido precisamente con López Obrador. Y luego, bien lo decía hace unos instantes Yania, la secretaria de gobierno sale a decir pomposamente que están negociando con el crimen organizado. ¿Qué negocian? Lo que tienen que hacer es aplicar puntualmente la ley. Un gobierno que se sienta a dialogar se doblega ante el crimen, y creo que México no debe de hacer eso, porque ya se están viendo ahí qué están negociando, qué es lo que está ocurriendo. Disminuyeron las incautaciones de heroína, de marihuana, porque evidentemente ha habido permisividad del actual gobierno. ¿Qué negocian? ¿Con quién están platicando? Hay una crisis de gobernabilidad también. El presidente está jugando peligrosamente con el deseo que tenemos todos los mexicanos de creer que las cosas deben de ser mejor. Y lamentablemente en este momento podemos decir que pasamos de estar mal a estar peor con López Obrador. Yo creo que justamente todos estos acontecimientos que hemos estado señalando, que han ocurrido en estos 9 meses, han generado un clima de enorme polarización social, donde muchos sectores se están movilizando para tratar de articular una oposición a López Obrador y al gobierno federal. Y algo que veíamos en las elecciones de 6 estados hace algunas semanas
es que ese articulador natural es el Partido Acción Nacional, ¿no? Somos un partido con historia, con resultados en donde estamos gobernando, donde tenemos además todavía una fuerza electoral y política muy importante en todo el país. Entonces, Acción Nacional está llamado sin duda a ser ese gran polo articulador de la sociedad que quiere democracia, que quiere libertad. ¿Qué mensaje le darían ustedes a los panistas? Este es un programa muy visto por mucha gente y sobre todo por panistas. Aprovechando que nos están viendo una cantidad importante de panistas, ¿qué mensaje le daríamos a los panistas ante ese enorme reto que tenemos ahora como articuladores de esa gran alternativa democrática? Bueno, a ver, 80 años del PAN nos dejan muchos aprendizajes y 80 años en donde hemos logrado construir, hemos logrado ganar la presidencia de la República, y lo que yo digo siempre, esta alternativa que el PAN representa se construye desde el municipio más pequeño. El mensaje para todos los panistas de las 32 entidades es: busquemos ser esa alternancia, esa voz de los ciudadanos, ese articulador desde la comunidad más pequeña, porque entonces si trabajamos desde lo local podremos lograr un cambio importante en lo nacional para nuestro país. muy bien, diputada Ania Gómez. Sí, me gusta esta pregunta porque justo se cree que la oposición tiene que ser aquella que sí gana en la votación, que sí, pues que a lo mejor toma la tribuna hablando del poder legislativo, o que logra pues cosas muy a corto plazo. Yo quiero decirles, no solamente a los panistas, sino a todos los mexicanos, que Acción Nacional no solo es una oposición, sino que es una oposición responsable. ¿Y esto qué quiere decir? Que somos una oposición cuyos legisladores, alcaldes y gobiernos y posiciones que tiene para tomar decisiones por las y los mexicanos, lo estamos haciendo siempre respetando la ley, defendiendo la ley, defendiendo la libertad de los mexicanos, defendiendo la economía y por supuesto defendiendo temas que Acción Nacional ha abanderado. Acción Nacional ya gobernó este país y fue gracias a esos gobiernos que pudimos tener un Instituto Nacional de las Mujeres, que pudimos tener un seguro popular, que pudimos tener estrategias contundentes contra el crimen organizado. Acción Nacional ya ha gobernado muchos municipios, justamente desde lo local, desde donde se han podido tomar grandes decisiones y se han podido avanzar en los municipios, se ha podido dar una calidad de vida y generar municipios y lugares mejores para vivir para los mexicanos. Y creo que esa parte es importante, que los panistas entendamos primero que no estamos aquí para ser populares, ni para tener muchos seguidores, en el sentido de que estamos aquí tomando decisiones de manera responsable, y yo creo que ese tiene que ser, en un México en picada, que exista una oposición responsable, pues suena muy alentador, y sí la hay, y esa es Acción Nacional, y vamos a seguir defendiendo siempre con la ley por delante. Muy bien. Pues mira, como dice el himno de nuestro partido, ¿no? Con levantada convicción, con justicia y con verdad, tenemos que acercarnos a todos los electores, platicarles, ir a un ejercicio sereno, honesto, de lo que hicimos nosotros, de cómo está el actual gobierno y cuáles son los riesgos que se presentan. Están en riesgo nuestra libertad de escoger en qué trabajamos, dónde vivimos, con quién convivimos, cómo escogemos a nuestras autoridades, cómo se defienden nuestros derechos. Y esas libertades son las que tenemos que defender. Ir con los ciudadanos y decirles que tenemos que participar más, que tenemos que ir calle por calle, colonia por colonia, municipio por municipio, hacer ese ejercicio de contraste y que la gente valore. Sí hay quien pueda hacer mejor las cosas, sí hay quien tiene mejores elementos para salir adelante, y ese instrumento es la sociedad junto con Acción Nacional. Creo que si nos ponemos a trabajar en equipo, vamos a avanzar y vamos a avanzar bien. Cerrémosle la puerta a la hegemonía y a la dictadura. Muy bien, pues creo que el trabajo está ahí puesto, mucho por hacer, y sobre todo pues ser capaces de articular todas esas voces que queremos mantener un México de libertades, ¿no? Pues muchas gracias a todos ustedes, Fernando Herrera, Ania Gómez, Ale Reynoso, gracias a todos los que nos vieron. Les recordamos que todos los miércoles a esta hora, 19 horas, habrá siempre un buen programa, una buena mesa de análisis aquí en La Nación Televisión. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.